hay una sensación que creo que a todos nos resulta familiar, ¿no? La de estar permanentemente agotado. Esa carga de sentir que te estás sacrificando, que siempre estás como empujando una roca cuesta arriba y que por mucho que hagas, pues nunca es suficiente. Es un agotamiento que va más allá de lo físico. Las fuentes que vamos a analizar hoy, que se basan en las enseñanzas de Macarena Bechara sobre Kabbalah para principiantes, lanzan una pregunta muy directa: ¿por qué nos pasa esto? Y la respuesta que proponen es, como mínimo, sorprendente. Plantean que esta sensación no es un castigo, sino un mensaje del alma, un mensaje que intenta enseñarnos a soltar. Así que hoy vamos a meternos de lleno en dos de esas grandes lecciones del alma, o tikkun, como las llaman, el control y la falta de autoestima, para ver qué herramientas nos ofrece esta perspectiva. Y es una buena idea detenernos un segundo en esa palabra, tikkun. Literalmente significa corrección o transformación. Pero lo más importante, y esta es una de las ideas centrales de las fuentes, es que no se ve como un defecto que haya que arreglar con vergüenza. Es más bien una oportunidad de crecimiento que el alma elige para evolucionar. Y creo que es crucial recalcar lo que mencionan sobre su enfoque. Presentan la Kabbalah no tanto como una religión, sino como una especie de tecnología científica del alma. El foco está puesto en la mecánica de la conciencia, en la causa y el efecto a nivel interno. Exacto. Y esa idea de tecnología del alma es clave, porque lo saca del ámbito de la fe ciega y lo mete en el de la práctica. El primer ejemplo que dan sobre el control es perfecto para ilustrarlo. Describen a la persona con este tikkun de una forma muy reconocible. Es alguien que está siempre exhausto, drenado, sintiendo que no consigue entrar en el flujo de la vida. Es casi como nadar a contracorriente constantemente. Totalmente. Y ahí es donde el material introduce una paradoja fascinante. Cuanto más intenta esa persona controlar cada detalle de su vida, más resistencia encuentra. Es como si el universo le devolviera el empujón. De hecho, la metáfora que usan es que la propia luz es la que ofrece esa resistencia. Vale, aquí tenemos que parar. Luz es un término que puede sonar muy abstracto o, no sé, místico. ¿Cómo lo definen en este contexto para que no se malinterprete? Muy buena pregunta. Cuando en estos textos se habla de luz o del Creador, no se refieren a una figura religiosa con barba en el cielo. Es una metáfora para describir la energía de la vida, el flujo natural de las cosas, la fuente de toda plenitud y prosperidad. Piensa en ello como el orden subyacente del universo. Así que cuando dicen que la luz ofrece resistencia, lo que quieren decir es que al intentar controlarlo todo, te estás oponiendo al flujo natural de la vida. Y esa fricción es la que te agota. Entendido. Es como intentar dirigir un río en lugar de navegarlo. Pero esto nos lleva a la solución que proponen: rendirse. Y sinceramente, es una palabra que genera mucho rechazo. Suena a derrota, a debilidad. Me cuesta ver cómo eso puede ser un acto de poder. ¿Cómo explican ellos este concepto para que no se entienda como un simple darse por vencido? Pues fíjate qué giro le dan. Para ellos, rendirse no tiene nada que ver con someterse a algo externo. No es rendirse ante un dios o una situación. Es un acto interno. Es, y cito, soltar nuestra propia negatividad. O sea que es rendirse de algo, del miedo, de la necesidad de control, de la ansiedad, es dejar ir la carga. O sea, el acto de rendición es hacia adentro, no hacia afuera. Me gusta eso. ¿Y cuál es la mecánica que proponen? ¿Qué pasa cuando sueltas esa negatividad? Aquí entra en juego lo que llaman el principio de lo parecido atrae a lo parecido. Al soltar la energía de control, que es una energía de carencia y miedo, y adoptar una de confianza y aceptación, alineas tu propia vibración con la de esa luz o flujo del que hablábamos. No es sumisión, es alineación, y la promesa que hacen es muy potente. Afirman que cuando una persona con este tikkun suelta de verdad, aparece energía milagrosa. Las cosas empiezan a fluir de una manera que antes parecía imposible. Y esto no es solo teoría, proponen llevarlo a la práctica, ¿no? Identificar dónde estamos ejerciendo ese control asfixiante. Me vienen a la cabeza muchos ejemplos: la microgestión en el trabajo, Claro. revisar el móvil de la pareja, planificar las vacaciones de los hijos al milímetro para que todo sea perfecto. Exactamente. Se trata de una autoobservación honesta. ¿Desde dónde actúo? ¿Desde la confianza o desde el miedo a que si no lo controlo yo todo se derrumbará? El material nos invita a identificar esas áreas, la pareja, los hijos, el negocio, incluso la propia imagen,
donde el control nace de un lugar de carencia. Porque es justo ahí donde está la gran oportunidad de transformación. Es el gimnasio del alma, por así decirlo. Es curioso porque esa necesidad de controlarlo todo fuera a menudo nace de una inseguridad muy profunda, de no sentirse suficiente. Y eso nos lleva de lleno al segundo tikkun que aborda el material, el de la baja autoestima. El perfil es clarísimo, ¿verdad? Es el people pleaser, la persona que complace a todo el mundo. Sí, lo dibujan a la perfección. Es alguien que vive buscando la aprobación externa, con un miedo atroz a decepcionar. Es esa persona que dice sí a todo, aunque por dentro esté gritando no, porque su valor parece depender enteramente de la opinión de los demás. En las fuentes sugieren que esto a menudo se origina en una infancia donde el amor estaba condicionado a los logros. Te quiero si sacas buenas notas, te quiero si te portas bien. El amor no era un hecho, era una recompensa. Totalmente. Es esa sensación de tener que revisar un correo electrónico 10 veces antes de enviarlo por miedo a que una palabra moleste a tu jefe. O preparar una cena y estar más pendiente de si a los invitados les gusta que de disfrutarla. Ese desgaste viene de ahí. Y lo que es más duro, según explican, es que el universo parece conspirar para reforzar esa sensación. Justo. Explican que, por una especie de ley espiritual, la vida te seguirá enviando un reflejo de tu creencia interna. Si crees que no eres digna, atraerás jefes que te infravaloran, parejas que te dan por sentado, amigos que no respetan tu tiempo. Son situaciones que te hacen sentir invisible o ninguneado una y otra vez. La reacción natural, por supuesto, sería enfadarse con el mundo. Claro, lo lógico sería pensar, el problema son los demás, que no me valoran. Uno querría iniciar un movimiento, obligar a otros a que te entiendan. Pero la perspectiva que se ofrece es radicalmente distinta. Es un giro de 180 grados. Lo que proponen es que esta ley espiritual no se puede anular desde el mundo físico. Es decir, no puedes obligar a nadie a que te valore si tú no lo haces primero. Y aclaran que esto no es un castigo cósmico. La razón por la que atraes estas situaciones es porque actúan como un espejo. Son un regalo, por muy doloroso que sea, para que veas las partes de ti que no estás amando. Lanzan una pregunta retórica que es demoledora. Si no te valoras, ¿cómo puede alguien más valorarte? Es que visto así, es como si le estuviéramos pidiendo a los demás que hagan un trabajo interno que nos corresponde a nosotras. Esperar que tu pareja te complete, que tu jefe te valide. Que tus amigos te den seguridad. Exacto. Y lo conectan con el libre albedrío. Explican que el alma pide vivir según su propia esencia, y la vibración que emitimos es la que atraemos. Si emitimos «no soy suficiente», atraemos experiencias que confirman esa creencia, para que la veamos con claridad y podamos cambiarla. El texto dice algo muy provocador. Si todo el mundo nos amara incondicionalmente sin que hiciéramos ningún trabajo interno, nunca sabríamos qué aspecto de nosotros necesita crecer. La felicidad externa sería hueca, porque no habría un vaso interno, una capacidad real para contenerla y apreciarla. Vale, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el problema no está fuera, sino dentro, ¿cómo se rompen estos bucles? El material identifica una creencia errónea muy extendida. Mis problemas se solucionarán cuando mi situación externa cambie. Es el clásico, cuando encuentre pareja dejaré de sentirme sola. O cuando gane más dinero me sentiré seguro. Exacto. O cuando la gente reconozca mi talento, me sentiré completa. Y el contraargumento que ofrecen desde esta perspectiva es directo y sin rodeos. El mundo externo es solo un espejo de tu conciencia. Cuando cambias por dentro, la realidad afuera cambia también. No al revés. Para facilitar ese cambio, proponen un proceso muy claro, casi un manual de instrucciones en 3 pasos. El primero es, lógicamente, identificar el patrón repetitivo. Que a veces es lo más difícil, ¿no? Darse cuenta de que esa mala suerte que pareces tener en el trabajo o en el amor no es casualidad, sino un patrón que se repite, con distintos actores, pero siempre el mismo guión. Sin duda, requiere una honestidad brutal. Es preguntarse, ¿qué lecciones y emociones siguen apareciendo en mi vida? ¿La traición, el abandono, la falta de reconocimiento? Una vez que identificas el patrón, tienes la primera pista. El segundo paso, que me parece el más desafiante, es dejar de resistir y aceptar. Uf, este es complicado. La tendencia natural es luchar, culpar al ex, al jefe, a la sociedad, quejarse en definitiva. Claro, pero lo que plantean es que resistir solo fortalece la lección. Es como intentar contener el agua con las manos. El verdadero salto de conciencia, dicen, ocurre cuando aceptas plenamente el tikkun.
Y esto se logra cambiando la pregunta. En lugar del ¿por qué a mí?, que es una pregunta de víctima, la pregunta transformadora es ¿qué me está tratando de enseñar esto? O incluso ir un paso más allá. ¿Y si esto, por increíble que parezca, está ocurriendo para mi mayor bien? Es un cambio de perspectiva total. De ser un objeto pasivo al que le pasan cosas, a ser un estudiante activa en la escuela de la vida. ¿Y cuál sería el tercer paso? El tercer paso es convertirse en el creador. El material es muy realista en esto, ¿eh? No dicen que una vez que aceptas el tikkun desaparece mágicamente. Seguirá apareciendo para ponerte a prueba. La diferencia es que ahora, al reconocerlo, puedes responder de una manera diferente. Ya no reaccionas en piloto automático. Eres un participante consciente en tu propio proceso de crecimiento. A ver, apliquemos esto a nuestros dos ejemplos. Para la persona con el tikkun del control, la práctica activa sería dejar ir. Quizás empezar por cosas pequeñas, no revisar ese informe por 20ª vez, dejar que tu hijo elija su propia ropa aunque no combine, no sé, no planificar cada minuto de un fin de semana. Justo. Y para la persona con el tikkun de la autoestima, la práctica sería empezar a validarse a uno mismo, no esperar a que venga de fuera. El texto menciona explícitamente el uso de afirmaciones o mantras, como repetirse, soy completa y estoy entera. Pero va más allá. Introducen una idea que me parece potentísima: dejar morir de hambre el tikkun. Dejarlo morir de hambre suena drástico. ¿A qué se refieren? Se refieren a identificar el impulso del patrón y no alimentarlo. Por ejemplo, si tu tikkun es la necesidad de aprobación y sientes el impulso de publicar algo en redes sociales solo para conseguir me gustas y sentirte validado, la práctica es hacer una pausa. No lo hagas. Si sientes la necesidad de presumir de un logro para que te admiren, no lo hagas. Y aquí viene lo más importante. No se trata de reprimir el sentimiento. Al contrario, se trata de sentirlo plenamente. Sentir la falta, sentir el vacío, sentir el dolor de no recibir esa validación externa. Vaya, es completamente contraintuitivo. La tendencia es huir de ese malestar, buscar una distracción inmediata, y aquí proponen quedarse ahí, sintiéndolo. Precisamente. Porque explican que es en ese momento, al no reaccionar automáticamente y permitirte sentir la incomodidad, cuando rompes el circuito neuronal del patrón. Transformas la secuencia. La fuente lo dice de una forma muy poética. Cuando buscas desesperadamente que otros te amen, el creador puede quitarte ese amor externo para obligarte a encontrarlo dentro. Cada vez que superas una de estas pruebas sin caer en el patrón de siempre, tu vaso se expande. Tu capacidad para sostener la plenitud crece y tu realidad empieza a cambiar. Esto nos lleva a la idea final, que es quizá la más transformadora de todo el material. La perspectiva de que los desafíos no están aquí para destruirnos, sino para despertarnos. Que incluso los momentos más oscuros, las traiciones, las pérdidas, en realidad nos han estado guiando hacia nuestro destino. Para que esto cale de verdad, me gustaría leer algunas de las afirmaciones que proponen al final. Son muy potentes. Necesito mis desafíos, no mis comodidades. No soy una víctima. Me elevo a mi yo más elevado. Confío en mi alma infinita. El poder de esas afirmaciones es que encapsulan un cambio de identidad fundamental. En el momento en que dejas de ver tu lucha como un monstruo gigante que te aplasta y empiezas a verla como una herramienta a tu servicio, le quitas todo el poder. Ya no es más grande que tú. Es simplemente una pesa en tu gimnasio espiritual, diseñada a medida para que te hagas más fuerte. Pasas de víctima a creador de tu propia experiencia. En resumen, la perspectiva que hemos desgranado hoy nos invita a algo radical. A ver los patrones repetitivos de nuestra vida, no como una molestia, un fastidio o simple mala suerte, sino como un mapa del tesoro, un mapa del alma que nos señala con una precisión asombrosa dónde se encuentra nuestro mayor potencial de crecimiento. Y esto nos deja con una reflexión final, un pensamiento para que cada uno lo explore. Normalmente se nos enseña a pedir que nuestros problemas desaparezcan. Rezamos, meditamos o simplemente deseamos que esa situación difícil se vaya de una vez por todas. Pero si estos desafíos, como sugieren estas fuentes, son en realidad guías diseñadas a medida para nuestra evolución, ¿qué pasaría si, la próxima vez que aparezca uno de esos patrones tan familiares, en lugar de pedir que se vaya, pidiéramos la sabiduría para entender por completo el mensaje que trae consigo?